También en Argentina, las empresas extranjeras y sus múltiples ecos nativos sostienen siempre que el subsuelo contiene escaso petróleo, aunque las investigaciones de los técnicos de YPF, yacimientos petrolíferos fiscales, han indicado con toda servidumbre que en cerca de la mitad del territorio nacional subyace el petróleo y que también hay petróleo abundante de la vasta plataforma submarina de la costa atlántica. Cada vez que se pone de moda hablar de la pobreza del subsuelo argentino, el gobierno firma una nueva concesión en beneficio de alguno de los miembros del cartel. La empresa estatal YPF ha sido víctima de un continuo y sistemático sabotaje desde sus orígenes hasta la fecha. La Argentina fue hasta no hace muchos años uno de los últimos escenarios históricos de la pugna interimperialista entre Inglaterra, en el desesperado ocaso y los antecedentes Estados Unidos. Los acuerdos del cárcel no han impedido que la Shell y la Standard disputaran el petróleo de este país por medio a veces violentos. Hay una serie de elocuentes coincidencias en los golpes de Estado que se han sucedido a todo lo largo de los últimos 40 años. El Congreso argentino se disponía a votar la ley de nacionalización del petróleo el 6 de septiembre de 1930, cuando el caudillo nacionalista Hipólito Yrigoyen fue derribado de la presidencia del país por el caudelazo de José Félix Uriburu. El gobierno de Ramón Castillo cayó en junio de 1943 cuando tenía la firma un convenio que proponía la extracción del petróleo por los capitales norteamericanos. En septiembre de 1955, Juan Domingo Perón marchó al exilio cuando el Congreso estaba por aprobar una concesión a la California Oil Co. Arturo Frondizi desencadenó varias y muy agudas crisis militares en las tres armas al anunciar el llamado a licitación que ofrecía todo el subsuelo del país a las empresas interesadas en extraer petróleo. En agosto de 1959, la licitación fue declarada desierta, resucitó enseguida y en octubre de 1960 quedó sin efecto. Frondizi realizó varias concesiones en beneficio de las empresas norteamericanas del cartel y los intereses británicos decididos en la Marina y en el sector colorado del ejército. No fueron ajenos a su caída en marzo de 1962. Arturo Illia anuló las concesiones y fue derribado en 1966. Al año siguiente, Juan Carlos Onganía promulgó una ley de hidrocarburos que favorecía los intereses norteamericanos en la pugna interna. El petróleo no ha provocado solamente golpes de Estado en América Latina, también desencadenó una guerra, la del Chaco 1932-35, entre los dos pueblos más pobres de América del Sur. Guerra de los soldados desnudos, llamó René Zabaleta a los feros matanza recíproca de Bolivia y Paraguay. El 30 de mayo de 1934, el senador por Louisiana, Waylon, sacudió a los Estados Unidos con un violento discurso en el que denunciaba que la Standard Oil de Nueva Jersey había provocado el conflicto y que financiaba el ejército boliviano para apoderarse por su intermedio el Chaco paraguayo necesario para atender un coleudio desde Bolivia hacia el río y además presumiblemente rico en petróleo. Era una disputa entre dos empresas enemigas y a la vez socias dentro del cartel, pero no eran ellas quienes derramaban la sangre. Finalmente Paraguay ganó la guerra pero perdió la paz. Muy cerca del último territorio de aquellas batallas están los pozos de petróleo y los vastos yacimientos de gas natural que la Gulf Oil Co., la empresa de la familia Mellón, perdió en Bolivia en octubre de 1969. Ha concluido para los bolivianos el tiempo del desprecio, clamó el general Pedro Obando al anunciar la nacionalización desde los balcones del Palacio Quemado. 15 días antes, cuando todavía no había tomado el poder, Obando había jurado que nacionalizaría la Gulf ante un grupo de intelectuales nacionalistas. Había redactado el decreto, lo había firmado, lo había guardado sin fecha
en un sobre. La imaginación no hubiera sido capaz de inventar una muerte tan perfecta. El helicóptero era un regalo personal de la Gulf Oil. El telégrafo pertenece, como se sabe, al Estado. Junto con Barrientos ardieron dos valijas llenas de dinero que él llevaba para repartir billete por billete entre los campesinos, y algunas metralletas que no bien prendieron fuego comenzaron a regar una lluvia de balas en torno del helicóptero incendiado. Además de decretar la nacionalización, Obando devoró el código del petróleo llamado Código Davenport en homenaje al abogado que lo había redactado en inglés. El gobierno norteamericano hacía siempre suya la causa de las corporaciones petroleras privadas en función del código. La Gulf recibió entonces por un plazo de 40 años la concesión de los campos más ricos en petróleo de todo el país. El código fijaba una ridícula participación del Estado en las utilidades de las empresas por muchos años, apenas un 11%. El Estado se hacía socio en los gastos del concesionario, pero no tenía ningún control sobre esos gastos, y se llegó a la situación extrema en materia de ofrendas. Todos los riesgos eran YPFB y ninguno para la Gulf. En la carta de intenciones firmada por la Gulf a fines de 1966, durante la dictadura de Barrientos, se estableció en efecto que las operaciones conjuntas con YPE recordaban el total de los capitales invertidos en la exploración de un área si no encontraba petróleo. En esa misma carta de intenciones, la Gulf se atribuyó también con toda tranquilidad la propiedad de los yacimientos de gas que no se le habían concedido nunca. El subsuelo de Bolivia contiene mucho más que petróleo. El general Barrientos hizo un gesto de distracción, resultó suficiente. Un año antes de que el general Alfredo Obando expropiara la Gulf en Bolivia, otro general nacionalista, Juan Velasco Alvarado, había estatizado los yacimientos y la refinería de la International Petroleum Co., filial de la Standard Oil de Nueva Jersey, en Perú. Velasco había tomado el poder a la cabeza de una junta militar y en la cresta de la ola de un gran escándalo político. El gobierno de Fernando Belaúnde Terry había perdido la página final del convenio de Talara, suscrito entre el Estado y la IPS. El escándalo no terminaba allí. Al mismo tiempo, se había revelado que la subsidiaria de la Standard había estafado a Perú es más de $1.000 millones a lo largo de medio siglo, a través de los impuestos y las regalías que habían eludido y de otras variadas formas del fraude y la corrupción. El director de la IPS se había entrevistado con el presidente Belaúnde en 60 ocasiones antes de llegar al acuerdo que provocó el lanzamiento militar durante 2 años, mientras las negociaciones con la empresa avanzaban, se rompían y comenzaban de nuevo. El Departamento de Estado había suspendido todo tipo de ayuda a Perú. Virtualmente no quedó tiempo para reanudar la ayuda porque la claudicación selló la suerte del presidente acosado. Cuando la empresa de Joker Payer presentó su protesta ante la Corte Judicial peruana, la gente arrojó moneditas a los rostros de sus abogados. América Latina es una caja de sorpresas, no se agota nunca la capacidad de asombro de esta región torturada en el mundo. Los mismos generales que hoy están llevando adelante en un proceso contradictorio una política de reforma y de afirmación patriótica habían aniquilado poco antes a los guerrilleros. Muchas de las banderas de los caídos han sido recogidas, así por sus propios vendedores, cofilial de la Standard Oil de la Nueva Jersey, quienes había proporcionado la gasolina y el know-how para que elaboraran las bombas en la base aérea de Las Palmas, cerca de La Lima. El lago de Maracaibo en la buche de las grandes butres de metal. Aunque su participación en el mercado mundial se ha reducido a la mitad de los años 60, Venezuela es todavía en 1970
el mayor exportador de petróleo. De Venezuela proviene casi la mitad de las ganancias de las capitales norteamericanas, sustraen a toda América Latina. Este es uno de los países más ricos del planeta y también uno de los más pobres y uno de los más violentos. Las reservas de petróleo, gas y hierro que su subsuelo ofrece a la explotación inmediata podrían multiplicar por 10 la riqueza de cada uno de los venezolanos. En sus vastas tierras vírgenes podría caber entera la población de Alemania o Inglaterra. Los taladros han extraído en medio siglo una renta petrólea tan fabulosa que duplica los recursos del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa. Desde que el primer pozo de petróleo reventó a torrentes, la población se ha multiplicado por 3 y el presupuesto nacional por 100, pero buena parte de la población que disputa las obras de la minoría dominante no se alimenta mejor que en la época en que el país dependía del cacao y del café. Caracas, la capital, creció 7 veces en 30 años. La ciudad patriarcal de frescos patios, plaza mayor y catedral silenciosa se ha erizado de rascacielos en la misma medida en que han brotado las torres de petróleo en el lado de Maracaibo.